Estamos acá. Bueno, reciban un cordial saludo, estimados estudiantes de décimo D. A continuación, pues voy a dar algunas sugerencias, ¿sí? Importantes para el desarrollo de la segunda guía y pues algunas observaciones que me di cuenta en la entrega de muchos trabajos de la primera. Entonces, pues vi lo que les escribía en el grupo de WhatsApp, vi muchos trabajos idénticos, muchos trabajos similares, entonces, por favor, deben tener mucha precaución con esto porque, pues, si ustedes no me expresan que están trabajando en grupo, pues me voy a tener en la penosa situación de bajarles la nota y pues esa no es la idea. La idea es que ustedes tengan el incentivo de que presentan su guía y que sacan una muy buena nota. Bueno, muchachos, entonces recordemos, la primera guía, o sea, la guía del periodo, el tercer periodo es aplicaciones de las funciones trigonométricas. ¿Listo? Ese es como el título de todo el periodo. Ahora, en la primer guía, es decir, la que ustedes ya entregaron el viernes pasado, hablamos de las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. ¿Y cuáles son esas razones trigonométricas? Las que vimos el periodo pasado, que seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, que coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, que tangente, secante, cosecante y cotangente, ¿sí? Yo les decía a ustedes que era bueno que esas las sacaran aparte en una listica para que las tengan siempre ahí presentes para desarrollar los ejercicios. Bueno, esas razones las vamos a aplicar ¿a qué? A soluciones de triángulos rectángulos. Ojo, la primera guía era triángulos rectángulos. Un triángulo rectángulo, por favor, no lo olviden, es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. ¿Claro? Entonces, ese ángulo de 90 grados lo vamos a tener en todos estos problemas. Mírenlo acá. Acá, aquí por ejemplo con la escalera, acá en la rampa del camión, aquí hay un ángulo de 90 grados. Y vamos a tener nuestros ángulos internos. Cuando tenemos un triángulo rectángulo, vuelvo y repito, se aplican las razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, con las formulitas que ya les acabé de decir. Bueno, eso fue la primera. Debieron haber leído esto, que es un ángulo de elevación, un ángulo de presión. Les recomendé que hicieran este problema de la moto. Este problema ya es un poquito más complejo porque para poder hallar esta X necesitaban primero hallar todo este cateto adyacente. ¿Sí? Entonces, esos ejemplos les permitía que desarrollar el taller. Todos estos videos que yo les dejé son también explicaciones paso a paso de los problemas similares a los que les dejé en el taller. Bueno, este era el primer periodo, la primera guía. Este primer punto, ¿sí? Que parecía de pronto como el más sencillo, era el de más nivel, ¿sí? Les tocaba buscar cómo era el área y el perímetro de un polígono y triangular el pentágono, es decir, hacer como triángulos, ¿sí? Iguales, triángulos, eso se llaman congruentes. Entonces, al dividir ese pentágono en triángulos, yo puedo calcular los ángulos internos. Y entonces yo puedo decir, si es un pentágono regular, es decir, que sus 5 lados son iguales, entonces todo pentágono regular tiene la misma medida de los ángulos. Y ahí empezamos. ¿Listos? Después colocamos el apotema y calculamos el lado más grande del polígono mayor. Bueno, yo voy a ver si lo desarrollo en una hojita y se los envío por WhatsApp. El resto también eran algunos problemas parecidos a los que hicimos en la guía pasada. Y ahora sí, la guía 2, muchachos. Esta guía 2 y la guía 3 es para triángulos no rectángulos. Se llaman triángulos también oblicuángulos. Aquí lo anoté entre paréntesis. ¿Sí? Entonces, digamos, hay dos clases de triángulos de acuerdo al ángulo rectángulo. Uno, los que lo son, los que tienen un ángulo de 90 grados, y dos, los que ninguno de sus tres ángulos que lo componen mide 90 grados. Cuando eso ocurre, ¿sí? Cuando eso ocurre, bueno, tranquila, Sharir, puede salir, no hay problema. Cuando eso ocurre, vamos a utilizar la ley del seno y el teorema del coseno. La guía 2 es la ley del seno. Entonces,
¿En qué consiste esa ley del seno, muchachos? Muy fácil. Esta formulita que ustedes tienen acá, ¿sí? Esta. Seno de alfa sobre A es igual a seno de beta sobre B es igual a seno de phi sobre C. Esto puede ser teta, puede ser cualquier ángulo. ¿Listos? Entonces, aquí debemos tener un ángulo y esto sería un lado. Recuerden que los lados, las letras minúsculas representan lados, ¿sí? Las letras minúsculas, las letras mayúsculas representan vértices. Y estas letricas, que son del alfabeto griego, ¿sí? Representan los ángulos internos del triángulo. Eso es clave para que ustedes puedan desarrollar estos problemas. Bueno, aquí atrásito está algo muy importante, muchachos, que son los casos que yo necesito saber, digamos, para determinar cuándo utilizar la ley del seno, ¿cierto? O el teorema del coseno, pero pues estamos hablando de la ley del seno. Estos casos que están acá. Entonces nos dicen, caso 1, se conoce un lado y dos ángulos. LAA o ALA, ¿sí? Ángulo, lado, ángulo. Caso 2, se conocen dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Lado, lado, ángulo, ¿sí? Opuesto a uno de ellos. Se conocen los tres lados del triángulo. Es decir, lado, lado, lado. Eso significa L es lado. Y se conocen dos lados del triángulo y el ángulo comprendido entre ellos. Mire que se parece. LAL se parece a la o ALA. ¿Sí? Esto lo van a entender más adelante cuando ustedes necesiten, digamos, revisar cuál es el dato que le dan para solucionar el problema. Entonces, en conclusión, 1, el ley del seno es para triángulos que no son rectángulos. Y 2, estos son los casos que ustedes pueden tener, ¿cierto? Para desarrollar o aplicar la ley del seno. Bueno, eh, entonces, siguiendo con la guía, ¿sí? ¿Qué más trae acá? Entonces, venimos con ejemplos. Entonces aquí, miren, nos dan dos ángulos y nos dan un lado entre ellos. Y miren que si yo tengo aquí 53 grados y aquí tengo 40 grados, yo ya estoy asegurando que esto no mide 90 grados. Y ustedes van a decir, profe, ¿pero por qué? Pues porque si yo sumo los tres ángulos, me debe dar 180, ¿sí? Y 53 más 40 me dan 93 grados. Entonces, este automáticamente va a valer 87 grados. Es decir, es un triángulo que no es rectángulo. Como no es rectángulo, ¿sí? Entonces, ya sé que voy a utilizar o la ley del seno o el teorema del coseno. En este caso, es ángulo, lado, ángulo. Es decir, tenemos un lado entre estos dos ángulos. Y entonces, aquí nos dicen cómo desarrollarlo. Primero se calcula la medida del ángulo phi, que era lo que les acabé de decir, miren, 87 grados. Pues yo lo hice en la cabeza, ¿cierto? Pues con cálculo mental, pero ustedes pueden hacer esta ecuación y sumar y pasar a restar, así como les expliqué. Y luego se aplica la ley del seno. Miren tan fácil que es. Seno de 40 grados sobre B, ¿sí? Entonces aquí hay algo importante, muchachos, que de pronto pues no está ahí colocado, ¿sí? Que aquí pues va a ser B mayúscula, ¿cierto? Seno de B, que vale 40, es igual a seno de phi. Entonces aquí vamos a llamarlo, bueno, si aquí es A, entonces aquí debe quedar A, ¿sí? Y vamos a asociar este phi con C, C mayúscula. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Vamos a aplicar la ley del seno, que es seno de A, perdón, seno de B sobre B es igual a seno de C sobre C. ¿Listos? Entonces, pónganle cuidado. Esto realmente en matemáticas se llama una proporcionalidad, es decir, dos fraccionarios. Entonces, ¿tengo el seno de 40 grados? Sí. ¿De dónde salió? Pues de este ángulo. ¿Tengo el seno de 87 grados? Sí, porque ya lo calculé. ¿Y de dónde salió ese 87 grados? Vuelvo y repito, de acá de hacer esa suma. ¿Sí? Y entonces ustedes preguntarán, ¿pero cómo así, profe? ¿Usted tiene y cómo? No, pues yo lo hago en la calculadora. Seno de 40 grados es igual a, ¿cierto? Recuerden la calculadora en D, en digital. Es decir, les aparece una D ahí en el modo y tienen que tenerla siempre en D.
Importante, muchachos, para que ustedes puedan aplicar la ley del seno, que tengan por lo menos 3 datos de los 4 que están ahí. Miren, aquí tenemos 1, 2 y 3 y hay una incógnita. Y yo quería calcular quién, el valor de B. Eso era lo que me pedía el ejercicio, ¿sí? Entonces, me di cuenta que tengo el ángulo opuesto a B. Miren, ¿cuál es el ángulo opuesto a B? 40 grados. Entonces, seno de 40 sobre B. Y tengo este otro ángulo, ¿cierto? Que es el que eh, es 87 grados y lo conseguimos acá, sobre 4,5. Si ustedes se dan cuenta, si esto es C mayúscula, por favor, esto es C mayúscula, este va a ser C minúscula. Entonces, yo no podría utilizar la ley del seno con A y llegar y decir A y seno de A. Tengo el ángulo, seno de A, listo, lo puedo calcular, pero no tengo A. Entonces no podría hallarlo con seno de A. ¿Listos? Entonces, ustedes pueden ir devolviendo este video para explicarlo paso a paso. ¿Sí? Yo lo explico y es lógico que a esta velocidad ustedes no van a entender muy bien, pero pues poco a poco lo van pausando y van entendiendo lo que les quiero decir. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué más encuentran ustedes en esta guía? Van a encontrar más problemas, ¿sí? De aplicación. Un granjero quiere medir la distancia. Esto los voy a explicar en la próxima tutoría, en la próxima clase, perdón. Esta también vamos a explicarlo. Este es un problemita ya un poquito más elaborado, ¿sí? Miren que aquí les dicen, es caso 1, ala, ángulo, lado, ángulo. Aquí el de la cerca. Aquí es el caso 2, lado, lado, ángulo. Cuando ustedes aprenden a determinar estos casos, eso es rapidito que desarrollan esto. Esto es muy sencillo. Aquí más ejemplos, ¿cierto? Cómo calcular. Sí, por ejemplo, acá, es el de topógrafo. Sí, este problemita es también eh, relativamente sencillo. Listos. Esos son los ejercicios. Vienen los videos. Les dejé 5, muchachos. La idea no es llenarlos a ustedes de trabajo, sino que ustedes tengan de dónde aprender, de dónde entender este tema y se van a dar cuenta que no es tan complicado como tal. Que profe, que si aquí yo puedo utilizar Pitágoras, que yo puedo, claro que sí. Y ustedes van a decir, pero profe, nos está diciendo todo lo contrario que nos dijo al principio. No, lo que pasa es que yo puedo, por ejemplo, tener, pónganle cuidado, yo puedo tener, por ejemplo, este triángulo, ¿sí? Por decir algo, tengo un triángulo así, ¿sí? Un triángulo así, que no es un triángulo rectángulo. Ahí ya ustedes se están dando cuenta que no es un triángulo rectángulo y el problema me dice que es algo así. Pero yo puedo llegar y cambiémosle el color. Digamos que el problema está ahí en ese triángulo, ¿sí? Pero yo puedo perfectamente trazar aquí una división, ¿sí? Para que me quede 2 triángulos y los volví rectángulos. Entonces yo puedo también utilizar las razones trigonométricas, ojo, dependiendo, ¿sí? De lo que nos diga el problema, porque si el problema nos pide aquí calcular X, entonces voy a tener que dividir este triángulo, hacer algo de rectángulo y después sí, ley del seno. Todas esas cositas, o sea, estos problemas se van volviendo un poco más complejos, digámoslo así, de acuerdo al enunciado que tengan. Entonces, ya para terminar, ¿ustedes qué tienen que hacer? Simplemente hacer los resúmenes, el paso a paso, ¿cierto? De todos los ejercicios que están acá en los videos y luego hacer el taller. Entonces, ¿en qué consiste ese taller? Aquí la metodología, por favor, colocar hoja de portada, bueno, todas estas cosas, que a Q10, que esas cosas. Primero, realizar un resumen de los videos. Para mí eso es importante, por favor, porque es que ahí me están mostrando si ustedes están haciendo la actividad como debe ser. Esto tiene que mirarse de otras fuentes, que si ustedes encuentran otros ejemplos resueltos y, ¿sí? Pues listo, háganlo. Pero pues yo quedo conforme con que hagan lo que uno les trata pues de programar, de planear. Bueno, resolver un triángulo significa hallar los 3 lados y los 3 ángulos que lo componen. Eso ya se los había explicado. Y pues lógicamente resolver estos problemas. ¿Listos? Es muy sencillo. En esta guía no les toca hacer el video. Oiga, yo no les pedí video a ninguna guía, tan raro. Esperen, miramos a ver acá. En la guía 3. Ah, sí, realizar 2 videos. En la última guía sí les voy a pedir videos. Bueno, muchachos, entonces
Es esa la segunda guía, es sencilla, la ley del seno, desarrollar estos problemitas. Lo que les dije, por favor, a estos triángulos, pues hallar los tres ángulos, los tres lados. ¿Listos? Es eso lo que les pide el problema. Y este es más de documentación. Este problema parece difícil, pero realmente no lo es. Muchachos, dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias, reclamos, algo que quieran decir antes de acabar la grabación. Profesor, disculpe si usted con anterioridad dijo la fecha de recepción, pero quiero preguntarle eso. Muchas gracias. Ah, vamos, muchas gracias por decirlo, por preguntarlo, perdón. Vamos a dejar esa guía para el 20 de agosto. ¿Listos? Es decir, para este viernes en 8. Hoy estamos a 10 de agosto, les queda este resto de semana y prácticamente la otra semana para que lo hagan juiciositos. ¿Listo, Luisa? Listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, y aprovecho para decirles de una vez, antes de detener la grabación, ¿por qué yo no coloco las fechas? Porque ustedes saben que hay veces hay actividades, que por ejemplo el paro, que una cosa, que otra. Entonces, por eso yo no les pongo las fechas, sino se las voy diciendo. Y de acuerdo a las explicaciones que yo les hago. Bueno, entonces dejamos hasta acá, muchachos. Bendiciones.